Muy buenos días y lindo estar compartiendo esta mañana aquí en la casa del Señor. Creo que todavía todos nosotros estamos con la alegría de haber disfrutado de una semana como la semana anterior, de todos los episodios que vivimos, de las cosas que pudimos compartir. Así que, pensando en eso, quería relacionarlo justamente y compararlo con la idea de un viaje. Las sensaciones que quedan después de un viaje. Y hablamos de expectativas, hablamos de adrenalina, de experiencias, de impresiones. No sé cuántos viajes pudiste hacer en tu vida, cerca, lejos, pero uno en general tiene esas sensaciones cuando está por viajar y cuando lo logra. La Semana Santa que hemos vivido fue como una experiencia justamente de un viaje imaginario. Este viaje que de alguna manera se repite para los cristianos cada año. Pero me gustaría que lo podamos pensar en relación a cómo lo viviste vos, cómo fue para la iglesia esa vivencia. Pensar en lugares, en recuerdos, en aprendizaje, en emociones que nos dejó este fin de semana, el fin de Semana Santa, con lo que pudimos pensar en ese sentido. Pero como en todo viaje, cualquier viaje que hagas, termina. Y de alguna manera podemos estar hoy en este lugar relacionando de esa misma manera. La Semana Santa terminó, ese viaje de alguna manera llegó a su fin, y en este caso ese viaje imaginario que yo te propongo, en el cual pensemos, también llegó a su fin. Y ahí quedan experiencias y situaciones y sensaciones. En general, cuando uno termina un viaje, le quedan como sensaciones raras, ¿no? De todas esas cosas. Pero en general nos pasa que es como que esa adrenalina que vivimos de todo ese tiempo decae y nos desinflamos un poco después de venir del viaje. Pero me gustaría seguir pensando en esto y puntualizar en la idea de que la Semana Santa, básicamente, es el tiempo de recordar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero también podemos decir claramente que no todas las personas los viven de la misma manera. La Semana Santa es para algunos un fin de semana largo, que si pueden llegar a hacerlo, hacen turismo. Mucha gente tiene la expectativa de esperar el fin de Semana Santa porque puede programar ese viaje y en definitiva hacer turismo. Para otros es una cuestión meramente religiosa, ¿sí? En donde justamente con ritos, costumbres, tipos de comida y cosas de ese tipo, quizás con fe en Dios, con la idea de Dios, pero con principios un poco confundidos y equivocados. Una cosa un poco confusa que termina siendo solamente algo religioso. Y para los cristianos, para aquellos que decimos ser cristianos, porque el Señor nos ha dado esa posibilidad, los seguidores de Cristo, los que estamos siguiendo a Cristo para nosotros, a veces termina lamentablemente siendo un poco de todo eso. Un poco de pensar en distraernos, un poco de religiosidad. Así que me gustaría que nos preguntemos en esta mañana, después de toda esa vivencia, nos concentremos a pensar justamente con todas esas sensaciones que nos dejó a cada uno de nosotros, que deben ser seguramente distintas, y pensando como si fuera la terminación de un viaje, ¿cómo quedó todo eso de ese fin de semana?
¿Qué nos dejó como experiencia justamente esta Semana Santa a cada uno de nosotros? Se profundizó nuestra relación con lo que sufrió Jesús, con lo que padeció allí en la cruz, con darnos cuenta que Él murió y sufrió por cada uno de nosotros allí en el Calvario, pero que victorioso resucitó al tercer día. La semana que pasó y la instancia nos dejó esa sensación de haber profundizado lo que es realmente la obra del Señor Jesucristo. Para los que quizás recibieron a Jesús en el fin de semana pasada, tuvimos la alegría de personas que aceptaron a Jesucristo a través del mensaje. Quizás estén en medio nuestro, quizás estás viendo vos y a través de cualquier mensaje hayas podido recibir a Jesús en tu vida. ¿Qué quedó en ese momento? Y para ellos, para las personas que recién iniciaron justamente ese viaje de tener a Jesús en su vida, tiene que ver con que el Espíritu Santo está ahí, empieza a obrar y da alegría. Y todos vivimos esa primer semana después de conocer al Señor, estando ahí, ¿no? Como en las nubes, por la alegría de lo que el Señor hizo. Para los que creen hace poco, hace un tiempo, otro grupo quizás pudieron entender en este fin de semana, con las cosas que intentamos desde la iglesia compartir, entender un poco más justamente del porqué de la obra del Señor Jesucristo. Y para los que ya hace mucho tiempo, o hace tiempo justamente, aceptamos a Jesús en nuestras vidas, me gustaría que nos preguntemos si realmente tomó otra dimensión más amplia la obra del Señor Jesús en cada uno de nosotros. Creo que es una gran oportunidad esta mañana o este tiempo que nos deja poder revisar esto que ha terminado, pero que podemos reflexionar en esta mañana también. ¿Qué nos dejó este tiempo de recordar al Señor a través de la Semana Santa? Y con todo ese impulso te propongo justamente revisar esto. No importa si hace muy poquito tiempo que lo conociste al Señor, si hace algún tiempo o si hace mucho tiempo, quiero hacerte una pregunta. No sé si va a aparecer por ahí. ¿Crees que conoces o que conocemos a Jesús? ¿Cuánto conoces a Jesús? Y no estoy hablando en este momento de haberlo conocido para salvación, porque es lo que necesitamos como primero, sino que quiero hablarte justamente de lo que tiene que ver con intimidar con el Señor, esa intimidad con Jesús, de una comunión, de cercanía con el Señor. Deberíamos definir en todo caso qué es conocer, ¿no? Es un verbo transitivo, medio complejo ahí, pero bueno, es tener en mente información sobre algo. Por ejemplo, todos mis amigos saben que me gusta el fútbol. Es un ejemplo. Yo lo voy a cambiar porque no soy tan fanático del fútbol. Muchos dirán eso. Todos mis amigos saben que me gusta mucho cocinar. Todos mis amigos saben que me gusta mucho andar en bicicleta. Cada uno tiene conocimiento de aquellas cosas, de sus amigos, que sabe qué hace cuando alguien es amigo de otro. Tener información o conocimiento profundo y con experiencia directa sobre algo, eso es conocer. Conocer, por ejemplo, el funcionamiento de una máquina, de cómo hacerla funcionar, de los detalles. Hay diferentes tipos de conocimientos como científicos, empíricos, artísticos, culturales, teológicos, entre otros. Especialmente el conocimiento empírico, conocido como conocimiento vulgar, es aquel
que se adquiere por medio de las vivencias y experiencias propias. Es un tipo de conocimiento que no se obtiene por el estudio ni por ningún método. Ese conocimiento que uno va adquiriendo a través de la vida, de ver, de compartir. Llama la atención cómo, en todo caso, Dios escogió un pueblo con una intencionalidad, la de que ese pueblo lo conociera profundamente. Mirá lo que dice Isaías 43:10. Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios y no hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Dios quería darse a conocer a este pueblo para que lo reconociera él también. Más adelante, en la palabra, con la muerte y resurrección justamente de Jesús, con el plan consumado de Jesucristo, podemos darnos cuenta que el Hijo, que Jesús, es el que nos da a conocer el Padre. Dice la palabra de Dios en Juan 17:6, te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Por eso estamos hoy escuchando esto, por eso somos nosotros aquellos, ese pueblo que el Señor salvó. Si recién creíste en Jesús, quiero hablarte de los primeros pasos necesarios, súper necesarios, para que tengas en cuenta. Quizás alguien que nos está viendo esta mañana también ha conocido al Señor recién. Quiero hablarte de esos primeros pasos que debes dar, que es hablar, comunicarte con el otro. Y eso nosotros lo llamamos orar, pero cuando lo enseñamos a los chicos les decimos la comunicación. A veces le ponemos tanta religiosidad a la palabra orar que hacemos como si fuera algo estricto, un cuadrado, cerrado. Y es comunicarnos. Así como cuando hablas con otro y le querés comunicar algo. Eso es orar y hablar con el Padre. Hablar con Él. Animarte a hablarle y decirle todo lo que hay en tu corazón. Claro, quizás alguien que nunca lo ha hecho dice, no sé, si siempre es esa palabra decir, ¿cómo tengo que hacer para orar? Y bueno, sencillo, con tus palabras, con la mejor forma de comunicarte. Conocerlo a Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo lo vas a conocer? Leyendo la palabra de Dios, por eso Él nos dejó la palabra escrita, para saber qué le gusta y qué no le gusta. Y lo deja bien claro en la palabra de Dios, cuando la leemos. Contarle nuestros errores, como decía el himno, confesar nuestros pecados, porque vaya si los tenemos. Rápidamente decirle, Señor, me equivoqué. No para salvación, ya el Señor te salvó, sino para tener una vida limpia delante de Él. ¿Cuánto tendríamos, que hablar de la confesión? ¿De cuánto nos cuesta delante del Señor confesar nuestros errores? El Señor lo sabe, pero Él está esperando ahí que se lo cuentes y se lo diga, porque se activa rápidamente en ese momento el proceso de que la sangre de Jesucristo limpia todos nuestros pecados. Animarnos a confesar ese pecado. Compartir con otros la vida de iglesia, esto hermoso que tenemos de venir y contar. Pero no solamente el día domingo, compartir constantemente con unos y con otros. ¿Por qué? Porque ahora son tus hermanos. Al ser hijo de Dios, somos hermanos en Cristo y es necesario compartir esa comunión. Pensar en el Señor, pensar en Él. A sus pies cantábamos, estar a sus pies, pensar en Él. Hacer cosas que le agraden a Él. Así como cuando conoces a otra persona y querés congraciarte con esa otra persona, querés llegar más a Él y que te conozca más también, buscas qué hacer para Él para que lo disfrute y que le guste. Servir al Señor es agradarle justamente de esa manera, es estar pensando
en agradar a ese Señor que vamos conociendo. Así que, como decíamos, la Semana Santa puede ser que para vos hace mucho tiempo o hace poco haya pasado esto de conocer al Señor, pero sí o sí necesitamos hablar de conocerlo íntimamente, más profundamente, no el conocimiento superficial. Es re lindo decir el Señor es mi Salvador, pero qué lindo tantas expresiones de la palabra de Dios cuando dice el Señor es mi Señor. Una cosa es que Él sea nuestro Salvador y otra cosa es la intimidad profunda de que Él sea nuestro Señor. Hablemos de conocerlo más profundamente, más íntimamente, de una relación estrecha de conocimiento y de comunión con Él. Una pequeña reflexión. Solo conocemos a otro cuando estamos con Él, cuando invertimos tiempo para ese conocimiento, cuando compartimos las cosas más profundas e íntimas. Pensá en tus vínculos, en tus relaciones. Es así, no hay otra forma de conocer a alguien. Es necesario compartir tiempo, invertir tiempo, hacer eso. Todo vínculo relacional se alimenta de esta manera. Dice la palabra de Dios en Oseas 6:3, oh, si conociéramos al Señor, y dice después, esforcémonos para conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Fíjense el ejemplo de los discípulos. Fueron llamados por el Señor, lo siguieron, pero en realidad en ese momento su conocimiento del Señor era mínimo. Sus primeros tiempos junto a Él. Comenzaron a pasar mucho más tiempo con Él para poder empezar a profundizar ese conocimiento. Pero sin embargo, algunas cosas que relatan el Nuevo Testamento nos dan a ver que tampoco era tan amplio su conocimiento. Juan 14:5 dice, no, Señor, no lo conocemos, hablando del camino, el Señor está hablando del camino. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Es donde el Señor le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense, lo habían conocido, lo estaban siguiendo, pero sin embargo, dicen ahí, y la verdad no conocemos tanto. Juan 14:22 dice, Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo, como el mismo nombre, le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Es donde el Señor aclara, hay tiempo, hay distintos tiempos. Y en ese caso Él se estaba dando a conocer a los que estaban con Él. Ahí ya profundizaban un poco más y decían, bueno, ¿por qué no a los demás? Porque es necesario invertir tiempo de estar con Él. Era lo que estaban haciendo sus discípulos. Y cuando los discípulos llegaron a conocer al Señor profundamente, estaban dispuestos aún a dar su vida. Filipenses 3:10, hay todos ejemplos de todos los discípulos, pero en Filipenses 3:10 dice, a fin de conocer a Cristo y de el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejantes a Él en su muerte. La mayoría de los discípulos, casi todos, murieron por Jesucristo, en distintas formas de muerte. Me gustaría que podamos pensar en esto de conocer. Conocer lo malo no nos hace bien. ¿Estás de acuerdo? Conocer lo bueno sí nos hace bien. Invertimos tanto tiempo, sin embargo, de nuestras vidas para saber, conocer y estar informados de cosas que no son buenas, que no nos hacen bien. A veces queremos aprender más de todo
lo que el enemigo ofrece y nos presenta, que conocer más al Señor. Que la riqueza que hay justamente en conocer más y más al Señor. Sabemos dónde buscar, cómo encontrar y cómo buscar justamente, como decía, en redes, en lugares, en malas amistades, aquellas cosas que no nos terminan haciendo bien. Pero no buscamos muchas veces conocer más profundamente al Señor, que sí nos hace tan bien. Filipenses 3:8 dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo he considerado basura a fin de ganar a Cristo. La íntima comunión con Jesucristo es la que nos hace realmente bien. Para vos, que quizás recién lo conocés, como decíamos, para los que ya lo conocemos de antes, una gran noticia. Te quiero dar una gran noticia que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 2:11. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el que nos da a conocer al Padre, el que nos da a conocer a Jesucristo. Una vida de devoción con Jesús. ¿Qué es eso? Un tiempo profundo de intimidad con el Señor. Nos dará el entendimiento justo para conocerlo cada vez más. 1 Juan 5:20 dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con Él, con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. ¿Cuánto en realidad vivimos en comunión con Él? El Señor quiere, ¿no? El Señor anhela tener comunión con nosotros. ¿Cuánto nosotros vivimos en comunión con Él? Nosotros estábamos alejados del Señor y el Señor nos hizo cercanos. Quiere Él que lo conozcamos cada día más. A veces creemos que ya lo conocemos bastante, ¿no? Que bueno, hay tantos años que yo ya estoy en la fe y entonces yo ya conozco todo lo del Señor. Como en los matrimonios, vieron que uno cree que ya conoce todo de su cónyuge. Pero sin embargo, ¿no?, a veces estamos muy equivocados. Mire dice lo que dice Romanos 11:34. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Siempre, siempre, siempre hay algo más para conocer de Él, algo que nos va a sorprender de llegar a conocerlo. Siempre hay algo para aprender de Él. Siempre hay algo con lo que Él nos quiere sorprender en esa relación. ¿Cuál era la pregunta que nos hicimos? ¿Crees que conoces a Jesús? Yo tengo que responder que no. Totalmente no. Porque además esto es un recorrido. ¿Podría conocerlo mucho más? Sí, si intimara más con el Señor. ¿Podríamos conocerlo mucho más? Sí, si invirtiéramos más tiempo con el Señor. Y para terminar, y mientras le pido a los chicos que suban, ¿por qué como iglesia entonces en esta mañana no nos comprometemos justamente como congregación a conocer más íntimamente al Señor? Si conociéramos más al Señor, ¿cuánto más veríamos una iglesia mostrando a ese Señor que conocemos? A que nuestra comunión justamente con Él sea más profunda,
invirtiendo más y más en conocerlo, a Él, y no tantas otras cosas que llenan nuestra cabeza, que en definitiva no nos hacen bien, nos hacen mal. Llévate esta frase, me la llevo en mi corazón. Conocer a Jesús cada día más nos hace bien, nos hace mucho bien. Pero a veces somos tan cabezaduras que esquivamos esto. Dice la palabra de Dios en Colosenses: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, este es el tiempo del mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Qué te dejó la Semana Santa? ¿Más deseo ferviente de conocer más y más a ese Señor que padeció allí tanto en la cruz? Si ese viaje y ese recorrido que hicimos, del cual ahora nos da la posibilidad de pensar, parar y pensar, produjo eso, gloria a Dios. Y si no, esto que el Señor puso en esta mañana en mi corazón para compartírtelo, que realmente ayude a que podamos irnos de este lugar con la convocatoria de conocer más a ese Jesús que murió en la cruz por vos y por mí. De ese perfume del Señor que es necesario conocer, de esa intimidad con Él que es necesario tener. Yo sé que no la tengo, no soy quien para moralearte y decírtelo a vos que hay que hacerlo. Vengo a compartir lo que dice la palabra de Dios, y para que juntos en esta mañana podemos escuchar la palabra de Dios y hacer lo que es bueno para nosotros. Conocer a Jesús nos hace mucho bien, nos hace mucho bien. Señor, sobre todas las cosas te damos gracias por lo que desde el principio, Señor, hiciste allí en la caída del hombre, pensando en rescatarnos. Y justamente, Señor, a través de lo que recordamos en la Semana Santa, pudimos profundizar esta idea cada vez más, Señor, de cuánto costó nuestra salvación, cuánto el Señor tuvo que padecer por cada uno de nosotros, cuánto costó que pudiéramos ser salvos y limpios del pecado. Por eso, Señor, queremos en esta mañana comprometernos delante de tu presencia, a dejar de estar en tonterías, de dejar de estar en cosas que no nos hacen bien, que muchas veces nos alejan de vos, y de acercarnos cada vez más, de estar cerca, muy cerca tuyo, de lograr esa intimidad que es necesaria para poder adorarte, servirte, parecernos un poquito más cada día a vos. Señor, en esta mañana queremos irnos de este lugar con la idea de pensar en esto, parecernos cada día un poquito más a vos, Jesús. Gracias, Señor, porque no te cansás de convocarnos, de animarnos y de decirnos al oído que esto es lo mejor para nuestra vida. Jesús es lo que mejor nos hace en nuestra vida. Oramos en esta mañana con gratitud, Padre, y lo hacemos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo.